habla acerca del gozo y más adelante lo menciona y más adelante lo vuelve a mencionar. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué Dios nos repite cosas en un versículo y luego en otro? Una de las palabras más importantes, una de las palabras que más se repite en los salmos, ¿sabes cuál es? Es la palabra misericordia. Ustedes buscan en una concordancia cuántas veces se repite la palabra misericordia en los salmos. Son un montón. Hay salmos donde se repite la palabra misericordia 5 veces, 6 veces, 7 veces. Dios quiere que estas palabras se nos queden bien grabadas. Dios es misericordioso. Pablo experimentó en su vida, gracias Becky. Pablo experimentó en su vida el poder del Evangelio, el poder de la misericordia de Dios. Y Dios quiere que ese poder se manifieste en la vida de todo cristiano. ¿A qué se debe, hermanos? Que los hombres, por naturaleza, tienen muchos problemas entre sí. ¿Por qué? Hombres que tienen problemas con la esposa, con los vecinos, con la suegra, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Pues la única respuesta es que tienen muchos problemas dentro de ellos mismos. Una persona que no es feliz, que es insatisfecha, siempre tendrá problemas con otras personas. Una persona que no tiene paz con Dios, no tiene paz consigo mismo, esa persona no puede tener paz realmente con nadie. El apóstol Pablo perdió su libertad. Nosotros podemos perderla. Hay cristianos que sufren la pérdida de un ser querido. Cualquier cristiano puede perder un ser querido. Si no hemos tenido una gran pérdida, una gran aflicción, en cualquier momento podemos tenerlo. ¿Y qué vamos a hacer cuando eso ocurra? Ahorita pues estamos sanos, tenemos trabajo, no nos falta qué comer, pero mañana quién sabe. Pero si aprendemos de Pablo y de esta epístola, enfrentaremos lo que venga como él pudo hacerlo. Dios nos ha salvado para que seamos luz. Aquí mismo en Filipenses lo dice en 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, vean, como luminares en el mundo. Dios quiere que resplandezcamos, para eso hemos sido salvados, para que los demás vean lo que el Evangelio, lo que Cristo puede hacer en nosotros. Los que nos rodean son infelices, no están contentos, están en tinieblas, están confundidos, están asustados, están preocupados por el COVID. Pero nosotros tenemos luz y podemos ayudar a esa gente. Pablo estaba en la cárcel y algunos de los guardias pretorianos se convirtieron. O sea que Pablo aprovechaba la oportunidad al estar en la cárcel, pues de evangelizar a los guardias. Eran los que estaban cerca de él. 6 veces al día se turnaba el cambio de guardias. O sea, nunca dejaba 2 guardias estar junto a él. Y entonces aprovechaba, pues los evangelizaba. Por eso era un triunfador. Entonces, Pablo irradiaba luz, resplandecía su luz aún en la cárcel. No importa si somos obreros, si somos barrenderos, podemos ayudar a los que están cerca de nosotros, que Dios nos ayude. Pablo era un triunfador en las circunstancias más adversas. Vean 1:12. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, que esté yo aquí preso, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, yo estoy feliz aquí en la cárcel porque el Evangelio ha progresado estando yo aquí en la cárcel. Entonces, Pablo no estaba pensando,
Esta comida que me sirven aquí en la cárcel es indigna de un apóstol. ¿Cómo no hay algún hermano que me traiga una buena comidita? Aquí pura sopa aguada y frijoles sin sal. Que me trajeran aquí una pechuguita empanizada. No, él no pensaba así. Él pensaba en los demás. Él era manso y humilde. Él no pensaba en sí mismo. Nosotros los cristianos tenemos una tentación continua. ¿Saben a qué? A ser egoístas. Los egoístas nada más piensan en ellos, se preocupan por ellos, lloran por ellos. Pero ellos no pueden pensar en los demás, no pueden llorar por los demás. La bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, se refiere a los que lloran por sus pecados y por los pecados de otros. Que Dios nos enseñe, hermanos, a llorar por nuestros pecados y por los pecados ajenos. Y entonces sí, que seremos bienaventurados, dichosos. El Evangelio no nos promete que los problemas se acabarán, pero el Evangelio nos promete que seremos triunfadores por encima de los problemas. Ahí radica el éxito. Porque si ustedes son capaces de decirle a algún pariente o algún vecino que ustedes están contentos, ellos dirán, oye, tienes tantos problemas y estás contento, yo no puedo entender eso. Un inconverso no puede entender por qué un cristiano está contento. ¿Qué pensarían los guardias pretorianos cuando veían ahí a Pablo con los pies en el cepo y cantando alabanzas? Que dirían, pues está loco. A lo mejor mañana nos lo llevamos y lo matan y míralo, ahí está contento. Un inconverso no puede entender eso. El apóstol Pablo les dice a los filipenses, gozaos en el Señor. Y otra vez se los digo, regocíjense. Algunos de los miembros de la iglesia de Filipos eran esclavos. Los esclavos trabajaban de sol a sol para ganarse su sustento, pero sus amos pues los dejaban ir a las pláticas en la noche. Entonces, si el apóstol Pablo les predicaba en la noche, ahí estarían escuchándolo. Pero este mandato de gozaos también se dirigía a los esclavos. Pero dirán, oye, pero ¿cómo un esclavo puede estar contento, puede gozarse? Cuando las personas van a consultar con un psicólogo, van con ellos porque no están contentos, no son felices, porque tienen problemas, porque tienen complejos de culpa. ¿Y qué es lo que los psicólogos les dicen? Les dicen que son víctimas, les dicen que son buenos, que si están sufriendo la culpa es de otros. Pero si ustedes le dicen eso a una persona, eso no le ayuda a esa persona. Esas palabras no le ayudan a nadie. ¿Qué le hubiera dicho un psicólogo al apóstol Pablo cuando estaba con los pies en el cepo? ¿Qué le hubiera dicho? Hay personas que dicen, no, es bueno ir con un psicólogo. Hay personas que recomiendan a los psicólogos, pero ¿saben ustedes por qué? Lo hacen para justificar los 1,000 pesos que se gastaron en la consulta. Pues sí, ¿cómo voy a gastar 1,000 pesos a lo tonto? No, tú debes ir con un psicólogo y te vas a sentir bien como yo. ¿Cómo ayudaremos nosotros a las personas que sufren? A las personas que están afligidas. Hay personas que si les damos un libro no lo leen, les damos un folleto, lo tiran a la basura. Los invitamos a venir al culto, no vienen. Les hablamos del Evangelio, no nos escuchan. Los cristianos primitivos impactaron a su generación no por andar evangelizando. ¿Saben cómo fue que impactaron a su generación? Simplemente siendo cristianos. Si los que nos rodean ven que vivimos la vida cristiana, si ellos ven que somos realmente cristianos, ellos serán impactados.
Los cristianos primitivos se amaban unos a otros, se preferían unos a otros. Eran capaces de dar su vida por otros hermanos. La forma como vivían ellos impactaron a su generación. Que Dios nos conceda, hermanos, que los que nos rodean vean que la calidad de nuestra vida es la calidad de la vida cristiana. Dios nos ha capacitado, hermanos, o nos está capacitando, podemos decirlo, para enfrentarnos a las dificultades y vencerlas. El Espíritu Santo nos capacita para estar contentos en cualquier situación. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esa es una frase que debiera decir cualquier cristiano. Es muy posible que nosotros nunca estemos en la cárcel. Es muy posible. Pero si llegáramos a estar, deberíamos también decir esas palabras. Pero hay algo importante aquí. Para que una persona pueda decir eso, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, y para que pueda recomendar el gozo en Cristo a los demás, tiene que ser cristiana. Ustedes no pueden decirle a estas personas, a los demás, a los afligidos, estas palabras si ustedes no son cristianos. Y si alguien se las dice a ustedes, no les sirve de nada si no son cristianos. O sea que las digan, o sea que se las digan, de nada sirve si ustedes no son cristianos. La Biblia no tiene ningún consuelo que ofrecer a los inconversos. El consuelo que el apóstol Pablo está ofreciendo a los filipenses es porque ellos son creyentes. Esta epístola se escribió a creyentes, no a inconversos. Entonces, si un inconverso lee la epístola de los filipenses, no le va a servir de nada. Si una persona escucha que Pablo estaba en la cárcel y en terribles circunstancias, estaba contento, eso no lo puede entender, ni lo puede imitar tampoco. Ustedes han leído acerca de los mártires, cómo morían, o acerca de los puritanos, cómo tenían muchos problemas por ser fieles, por ser creyentes. Los puritanos, aún con graves problemas, siempre estaban contentos. Nosotros deberíamos tener incluso más gozo que los puritanos y que los mártires. ¿Por qué los puritanos estaban contentos y los mártires? ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos entendían las doctrinas. Ellos entendían las implicaciones de las doctrinas. Para poder entender las implicaciones, tenemos que entender las doctrinas. Pero no solamente entenderlas, necesitamos creerlas. Nosotros a menudo repetimos temas que ya hemos visto antes. ¿Por qué tenemos que repetir esas cosas? El apóstol Pablo las repetía. Vimos, por ejemplo, hace poco acerca de la vida de Ruth, cosas que están en el Nuevo Testamento. Doctrinas que están ahí metidas, doctrinas que están escondidas, ocultas, están implícitas. Cuando ustedes leen la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, ahí están las doctrinas metidas, las doctrinas en acción. Ellos creían en esas doctrinas, las ponían en práctica. Dios quiere que no quede ninguna duda acerca de las doctrinas, que las entiendas, que las creas, que las obedezcas. Pero ¿saben una cosa? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando nos está apretando el zapato así bien duro, a veces parece como que se nos olvidan las doctrinas. A veces parece como si no hubiéramos entendido nada. Hay personas que se aprenden de memoria las promesas. Qué bueno es eso. Debemos aprendernos de memoria las promesas, sobre todo las que se aplican a nuestro caso particular. Hay promesas
que nos prometen grandes bendiciones. Pues a todos nos gustan las bendiciones. Promesas positivas, versículos positivos, no negativos. Hay personas que les gustan los textos que hablan de gozo, de protección, de bendiciones, de promesas, de que Dios te va a bendecir en todo. Se aprenden de memoria esos versículos. Y hay personas inconversas que se aprenden los versículos de memoria. Son personas que buscan en la religión cosas que evidentemente no tienen. Y unas de esas cosas serán el gozo y la paz. Personas que han sufrido, personas que están afligidas, que han tenido graves problemas, que se meten en la religión buscando huir de los problemas. Ya están hasta aquí de los problemas, entonces se meten en la religión buscando paz, buscando aceptación, buscando amistad, buscando amor, buscando el apapacho. Porque no tienen esas cosas. A nadie le gustan las penas, las desdichas, las tristezas. Pero para que una persona tenga el gozo y la paz de los cristianos, tiene que ser cristiana. En otras palabras, si tú no eres cristiano, no te vamos a decir que te goces en Cristo, porque no puedes. Tú te gozarás en Cristo hasta que creas en Cristo. Cuando tú seas cristiano, te gozarás en Cristo, no antes. Un inconverso, yo escuché a algunos en la iglesia Pentecostés que les gustaba Filipenses 4:13, hay un himno, hay un coro que habla de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues, qué maravilloso. Pero eso solamente lo puede hacer un cristiano. Dios ha prometido bendiciones a los suyos. Pero esas bendiciones son prometidas a los cristianos. Si tú no eres cristiano, esas bendiciones no son tuyas. Entonces, aunque las reclames, no las vas a recibir. Esta epístola no fue escrita a todo el mundo, fue escrita a los creyentes, vean 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, vean, que están en Filipos. Bueno, a todos los santos que están en Filipos, y podríamos decir que a todos los santos que están en cualquier parte. El asunto es que sean santos. ¿Qué quiere decir santos? Apartados del pecado. Si tú no te apartas del pecado, entonces esta cosa no tiene nada que decirte a ti. Hay personas que tienen muchos problemas y que vuelven los ojos a la Biblia y se ponen a leer y dicen, pues a lo mejor ahí encuentro la solución a mis problemas. Si tú lees la Biblia para solucionar tus problemas, lo más probable es que no se van a solucionar. Nunca debemos prometerles a los inconversos que si se hacen cristianos se les van a acabar los problemas, porque a lo mejor les aumentan los problemas. Si ustedes le van a dar un consejo a un inconverso, ¿qué clase de consejo le van a dar? Nuestro consejo no será decirle pues que lea la Biblia y que va a aprender a estar contento y a tener el gozo de Pablo. Solamente cuando una persona cree en el Evangelio de Cristo, cuando cree en Cristo de todo corazón, puede experimentar estas bendiciones, el cumplimiento de estas promesas, estos privilegios que le pertenecen solamente a los cristianos. En otras palabras, vean, Pablo no escribió esta epístola como para que fuera una fórmula para que todos pudieran tener gozo. El secreto de la paz y el gozo. Imagínense que alguien escribiera un libro que tuviera ese título. El secreto del gozo y de la paz. Pues muchos comprarían a lo mejor el libro. Pero Filipenses no es una fórmula, no es un secreto para tener la paz y el gozo. No es una fórmula mágica, pues. En 1:21 dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede decir esto sino solamente un cristiano? ¿Quién puede entender eso sino solamente un cristiano? El apóstol Pablo dice también en 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si un inconverso se aprende este versículo,
Filipenses 4:11, de nada sirve que se lo aprenda. Lo puede tener en un libro, en un cuadro con letras grandototas ahí en su casa, aunque se lo aprenda, de nada le sirve. Entonces vamos a ver qué es exactamente un cristiano, para que tú te identifiques, para que tú te reflejes y veas si tú estás incluido entre las personas a quienes se promete este gozo. En primer lugar, vean ustedes que un cristiano es un participante de la gracia, dice 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué es un cristiano? Alguien que participa de la gracia. ¿Y qué cosa quiere decir gracia? Favor no merecido. En otras palabras, los cristianos son personas que saben que merecen el infierno. ¿Ustedes creen eso? Un cristiano verdadero, cuando recibe un favor de alguien, ayuda de alguien, dinero de alguien, trabajo de alguien, sabe que no lo merece. Cada vez que alguien nos da algo, sabemos que no lo merecemos. Los inconversos exigen, creen merecer lo que tienen y creen que merecen más de lo que tienen. ¿Y por qué a otros les va bien y a mí me va mal? Pero un cristiano no puede pensar así. Un cristiano sabe que tenga lo que tenga, tiene más de lo que merece. Cada vez que tenemos una bendición, y no cabe duda que los cristianos tenemos muchas, sabemos que no la merecemos. Nosotros entendemos que Dios nos mira con misericordia, nos mira con compasión, que no nos paga como merecen nuestras obras. Nosotros los cristianos entendemos que Dios nos guía para que su plan se cumpla, sus propósitos se cumplan. Es lo que entendía José cuando estaba en la cárcel. José no decía, yo no merezco estar en la cárcel, ¿por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué esa mujer me acusó falsamente? No. José entendía que Dios le había dado unos sueños y que esos sueños se cumplirían. No veía cómo, pero él sabía que se iban a cumplir. El apóstol Pablo sabía que en la cárcel Dios tenía un propósito. Se estaban cumpliendo sus planes de Dios. Un cristiano entiende que Dios lo ama. Y sea que esté enfermo, sea que esté sano, sea que tenga trabajo o que no, sea que tenga problemas con un hijo o que no lo tenga, o con su pareja, de todos modos sabe que Dios lo ama. Un cristiano verdadero entiende que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pablo lo entendía, estaba en la cárcel. Y Pablo no decía, Señor, si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿por qué no viene y me saca de la cárcel? Pablo no pensaba así. Los creyentes entienden lo que los inconversos no entienden. Es increíble que habiendo sido lo que fuimos, Dios nos ama, tiene un interés especial en nosotros y nos educa y nos lleva por el camino correcto, de modo que no nos extraviemos. Sus ojos están puestos sobre nosotros, nos sostiene, nos preserva, nos dirige, nos guíe, nos suple todo lo que necesitamos para que sus planes, sus propósitos se cumplan. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que los demás? No, somos participantes de la gracia, no merecemos eso. Y si ustedes creen en esto, no tienen motivos para estar tristes, ni enojados, ni estresados. ¿Se acuerdan de Jacob? Los comentaristas no se ponen de acuerdo de en qué circunstancias exactamente Jacob llegó a ser salvo. Ustedes han leído su historia. Parece ser que cuando él salió de su casa, huyendo porque su hermano quería matarlo, él no era salvo. Salió de su casa, se fue con su tío Labán. Pero ¿se acuerdan ustedes que de repente tuvo sueño y se acostó? Y soñó
que una escalera, soy una escalera que la parte baja estaba en la tierra y la parte alta llegaba hasta el cielo. Recuerden toda la historia, él veía a los ángeles que subían y bajaban por la escalera. Y a fin de cuentas, ¿a qué conclusión llegó Jacob después de ese sueño? Dios les revelaba a los patriarcas cosas a través de sueños que no nos revela a nosotros. Nosotros no necesitamos de esos sueños, nosotros tenemos la palabra escrita, pero Jacob no. Entonces Dios le hablaba a Jacob a su manera. Dios le habló a través de sueños. Le habló a través de la escalera. ¿Pero qué entendió Jacob con aquella escalera? Que su necesidad, aunque estaba muy profunda hasta abajo, podía llegar su solución hasta arriba. Esa escalera hacía que él tuviera contacto con Dios. Los ángeles le traían las cosas de arriba hasta abajo. Él pudo entender que sus necesidades eran satisfechas porque los ángeles lo comunicaban con Dios. O sea, él entendió que esa escalera, que a través de esa escalera, él podía tener libre acceso a Dios. Vean, si eso entendió Jacob, ¿cómo no vamos a entender mucho más que eso nosotros? Cristo es nuestra escalera, ¿sí? Jacob vio ángeles. No, nosotros tenemos a Cristo, nada de ángeles. Si Cristo es nuestro, todo es nuestro, así está escrito. ¿Cuántas bendiciones tenemos en Cristo? Adopción, justificación, santificación, redención, reconciliación, glorificación. Todo lo tenemos en Cristo. Eso no lo entendió Jacob. Nosotros entendemos que la ira de Dios pende sobre las cabezas de los inconversos. Los inconversos atesoran dinero, pero dice Pablo que lo que atesoran es ira. Los millonarios dicen, ¿cuánto me ama Dios que tengo tantos millones? Pero no entienden que Dios los va a destruir, pobres. Nosotros entendemos lo que Carlos Slim no entiende. Nosotros entendemos que aunque estemos afligidos, aunque se nos muera un ser querido, los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Dios se preocupa por cualquier cosa que nos acontece. ¿Pero por qué? ¿Somos mejores que los inconversos? No somos mejores que nadie. Somos participantes de la gracia, no merecemos eso. Éramos hijos de ira también como los demás, pero ahora somos hijos del amor de Dios. Y como somos sus hijos, Él nos educa, de manera que aprendamos a través de nuestras circunstancias. Dios quiere que aprendamos a ser un medio de bendición para otros. Pablo era un medio de bendición para otros. Ahí en la cárcel escribió Filipenses, escribió Colosenses, escribió la primera y la segunda epístola a Timoteo. Dios quiere que aprendamos a ser un medio de bendición para otros. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que un cristiano es un santo, es lo que dice el primer punto. ¿Sí? No, miento. ¿Qué dije yo? Que un cristiano es un participante de la gracia. Pero en segundo lugar, vean ustedes que un cristiano es un santo. Es lo que dice el versículo 1. A todos los santos en Cristo. Entonces, ¿para quiénes son las promesas? ¿Para quiénes son las bendiciones? ¿Los privilegios? Para los santos. Si no tienes santidad, si no te apartas del pecado, esto no es tuyo. Ahora ven ustedes, todos los miembros de la iglesia de Filipos eran santos. Eso no niega que a lo mejor por ahí se estaban colando algunos falsos maestros, como podemos ver en el contexto, ¿no? Vean ustedes en el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. Vean cómo dice esta palabra importante, conmigo, de la gracia. O sea, ustedes son participantes de la gracia, también yo. Porque ustedes podrían pensar, ¿pero qué gracia podía necesitar el apóstol Pablo? Pues él era un apóstol, todos necesitamos de la gracia. Todos los miembros de la iglesia de Filipos eran santos.
El apóstol Pablo no creía ser superior a ellos. No existen los supersantos, acuérdense. Dice el 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Los obispos son los pastores. Los diáconos son los ayudantes de los pastores. Pero, dice a todos los santos. O sea, primero saluda a los santos y luego los pastores, vean. ¿No les parece importante eso? O sea, esto echa por tierra las jerarquías. No es que el más importante es el pastor, no. Los importantes son los santos. Son los hermanos en Cristo. En la iglesia de Cristo no caben las jerarquías. Ustedes saben que en la iglesia católica, pues los sacerdotes son participantes del clero. Y la gente común y corriente, pues es ni en cuenta, ¿no? Los importantes son los del clero. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra clero? Quiere decir suerte. Entonces dice, a nosotros nos tocó en suerte recibir sus limosnas, a ustedes les tocó darnos sus limosnas. ¿Entienden? A ellos les tocó la suerte. Un santo no es un cristiano excepcional. Todos los creyentes son santos. Y ya les dije, la palabra santos quiere decir llamados por Dios, separados por Dios, apartados por Dios para un uso santo. Los santos son personas que Dios ha apartado. Dios quiere cumplir sus planes para la evangelización del mundo a través de esos santos. El propósito de la iglesia es evangelizar y ganar almas. De eso se trata. Pero vean una cosa, Cristo nos ha apartado, pero eso no niega que nosotros tenemos que apartarnos también. Dios en su gracia nos ha hecho distintos, nos ha apartado del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Él nos ha apartado, pero nosotros tenemos que apartarnos. No del mundo, en un sentido sí, en otro sentido no. O sea, no somos llamados a aislarnos de la gente, como hacían los frailes y las monjas, que se encerraban en un X lugar. No, Dios no nos llama a aislarnos. Cristo no se aisló, Cristo se juntaba con la gente. Para poder evangelizar tenemos que juntarnos con la gente. ¿Cómo les vamos a hablar si nos sentimos superiores a ellos? Si no queremos ser participantes de la gracia, si nos sentimos superiores, yo no me junto con la chusma. Si tú crees eso, pues entonces no vas a ser un medio de bendición para otros. Hay un versículo donde Balaam dice, muera yo la muerte de los rectos. ¿Se acuerdan de esa frase? Así dijo Balaam, muera yo la muerte de los rectos. Pero ¿cómo quería vivir morir la muerte de los rectos si él no era recto? Para que tú puedas morir como mueren los santos, tienes que ser un santo. Si queremos morir como mueren los cristianos, tenemos que vivir como viven los cristianos. Un cristiano, en tercer lugar, es alguien que está en Cristo Jesús. Vean cómo dice el texto 1:1. A todos los santos en Cristo Jesús. Esta frase, acuérdense, nos habla de la unión con Cristo. Se repite 48 veces en las epístolas de Pablo. Es tan importante esta frase. En Cristo Jesús. Pero no sé si ustedes se acuerden que cuando Pablo fue a predicar por primera vez a Filipos, fue a predicar junto al río donde se reunían muchas personas para orar. Ahí estaba Lidia, la vendedora de púrpura, y otras mujeres. Se reunían para orar, pero no eran cristianas esas personas. Pero ustedes dirán, bueno, ¿cómo se reunían para orar si no eran cristianas? Vean, se reunían para orar
porque creían en el Jehová del Antiguo Testamento, supuestamente. ¿Sí? O sea, ellas tenían temor de Dios, esas personas, pero no eran salvas. Algo les faltaba. ¿Qué les faltaba? El Evangelio. En otras palabras, en un sentido, aquellas mujeres que se reunían para orar eran santas. En un sentido. Es como cuando se les llama a una iglesia X, que es un santuario. Que el santuario budista. ¿Por qué? Pues por lo que se meten ahí los budistas son santos, pero vamos a decir que sí son santos, pero no son santos en Cristo Jesús. Bueno, pues las personas que se reunían a orar eran santas, pero no en Cristo Jesús. En otras palabras, les faltaba lo más importante. Es como Cornelio. Acuérdense, el centurión romano daba limosnas, hacía buenas obras, pero Cristo le dijo a Pedro, ve a predicarle a Cornelio. Él no quería porque Cornelio era un centurión romano, y decía, no, esos romanos son odiosos. Pero Cristo lo obligó a que fuera a predicar. Y ya después de que Pedro fue a predicar, entonces fue salvo Cornelio. Pero antes de que Pedro fuera a predicarle, él hacía buenas obras y daba limosnas, pero no era salvo. Hay católicos que son muy dadivosos, que son muy buenas personas, que son honrados, pero les falta lo más importante. Les falta Cristo. Pero estos creyentes que estaban en la iglesia de Filipos eran santos porque estaban en Cristo Jesús, la única fuente de santidad posible. Hay muchas personas en este México nuestro, muchas personas que leen la Biblia. La Biblia es un libro que casi todo el mundo tiene, y que leen la Biblia y que a lo mejor hacen lo posible por orar, que tienen una religión y que ofrendan, y que a lo mejor hasta ayunan de pilón, pero ¿saben qué? Que les falta lo más importante. No son santos en Cristo Jesús. Qué bueno que haya personas que van al culto, que escuchen predicaciones, pero si no tienen a Cristo les falta lo más importante. Hay muchos musulmanes que son honrados, que son buenas personas. No vayan ustedes a pensar que todos los musulmanes son guerrilleros que traen una metralleta en el hombro. No, hay muchos musulmanes, buenas personas, pero no son santos en Cristo Jesús. Ese es el problema. Muchos piensan que el Evangelio es una exhortación a los hombres a que se porten bien, a que vivan una vida de honradez, de trabajo, de servicio, etc. El Evangelio no llama a las personas a ser buenas personas. El Evangelio nos llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y si una persona no ha nacido de nuevo, esa persona no está en Cristo Jesús, no es salva. Por muy buena persona que tú seas, si no estás en Cristo Jesús, tú no eres salvo. El Evangelio no simplemente mejora a las personas, el Evangelio las hace nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Un hombre puede ser muy celoso de su religión, como Saulo de Tarso lo era antes de ser convertido. Puede ser muy celoso de su religión, pero no un cristiano. Solamente los que han nacido de nuevo por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús están en Cristo Jesús. Si no te has arrepentido ni has confiado en Cristo Jesús para salvación, no estás en Cristo Jesús. Una de dos, o estás en Adán o estás en Cristo. Vean en Romanos, en el capítulo 6. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir ser bautizados en Cristo Jesús? Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ven, aquí está hablando de la unión con Cristo, de la unión espiritual con Cristo.
Esta es la misma frase que yo les digo que se repite 48 veces en las epístolas de Pablo. Y esta frase se repite en el versículo 4, vean, tan importante es, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Acuérdense ustedes que la palabra bautizar quiere decir sumergir, ¿sí? Entonces aquí donde dicen 6.3, hemos sido bautizados en Cristo, quiere decir que hemos sido sumergidos en Cristo. Aquí no habla del bautismo en agua, no, habla de la unión con Cristo. Estamos inmersos en Cristo, ¿sí? Estamos dentro de Cristo. Esto es increíble. ¿Cómo es eso? Antes estábamos en Adán, éramos participantes de la naturaleza de Adán, ¿sí? Pero ahora estamos en Cristo, somos participantes de Cristo, somos participantes de la gracia, estamos en Cristo y lo que es de Cristo es nuestro. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, lo que es de Él es nuestro. Y eso lo tenemos por nuestra unión con Cristo. ¿Qué es lo que tuvimos en Adán? La muerte. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? La vida. ¿Y cómo lo demostramos? Dice al final del 6.4, así también nosotros andemos en vida nueva. Estás en Cristo, tienes que andar en vida nueva. Pero si tú eres el mismo de antes, mientes, robas, dices malas palabras, te emborrachas y andas en los bailes y cosas por el estilo, no digas que andas en vida nueva, no digas que estás en Cristo. ¿Qué es lo que tuvimos en Adán? Desobediencia. ¿Qué es lo que aprendemos en Cristo? La obediencia. En Adán, rebelión. En Cristo, justicia. En Adán, la muerte. En Cristo, la vida. Vean 5.12. Por tanto, Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron porque su representante pecó. El representante Adán. Entonces todos heredamos el pecado de Adán. Ahora ven el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. No vamos a ver esto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual esta figura del que había de venir. Ven el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Tenemos mucho más en Cristo de lo que perdimos en Adán. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En Adán tuvimos su desobediencia, en Cristo tenemos su justicia, tenemos su obediencia. Así como fue nuestra la culpa de Adán, así es nuestra la justicia de Cristo. En una ocasión yo les comentaba que Charles Finney inventó la teoría de que el sacrificio de Cristo a nadie le benefició. Dice, le benefició a él, pero a nadie más. Si eso fuera cierto, que lo que Cristo hizo lo benefició a él, quiere decir que él era culpable y que necesitaba obedecer para quitar su culpa. ¿Me explico? O sea, todos los culpables necesitamos ser justificados. ¿Por qué? Porque somos culpables. ¿Pero Cristo necesitaba ser justificado? ¿Justificado de qué? Entonces Finney se le brincó la cadena. Sí. Vean, si es cierto, si fuera cierto más bien, que lo que Cristo hizo a nadie le benefició más que a Él, entonces nosotros teníamos que comprar nuestra propia salvación y hacer lo mismo que Él hizo. O sea, que si no podemos obedecer a la perfección como Cristo obedeció, entonces no hay salvación para nadie. Estamos condenados
para siempre, sin ninguna esperanza. Vean 1 Corintios 15. Vean 15:47. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Bien, el primer hombre es Adán, el segundo hombre es el Señor, es Cristo. Dice el 48, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. O sea, cual el terrenal Adán, tales también los terrenales. Pues así fuimos terrenales como Adán. Dice, y cual el celestial, también los celestiales. ¿Quiénes son los celestiales? Son los creyentes, los que están en Cristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial. O sea, Cristo nos ha salvado para que el Padre forme en nosotros la imagen de Cristo. Así como trajimos la imagen de Adán, ahora debemos traer la imagen de Cristo. Así como nos parecimos a Adán, ahora debemos parecernos a Cristo. Vean Romanos 8. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, o a los que antes amó, se debe traducir, porque a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes quiere decir para que tengan la misma forma, ¿sí? Los predestinó, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todos los predestinados, ¿cómo demuestran que son predestinados? Cuando se van pareciendo a Cristo. Dices tú ser predestinado, pero te pareces más al diablo que a Cristo, entonces ¿cómo dices que eres predestinado? Antes nos parecíamos al mismo diablo, pero ahora creyendo en Cristo ya nos vamos pareciendo a Cristo. Dios nos une a Cristo para que nos vayamos pareciendo a Cristo. Así como nos parecimos a Adán, ahora debemos parecernos a Cristo. Vean Juan 14. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Vean cómo dice Jesús. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Dice, no dice que estaré, no, dice que estoy. Que yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Vean esto. Nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Esto habla de la unión con Cristo. Y esto no lo está diciendo simplemente de los apóstoles o de los creyentes primitivos. Lo está diciendo de todos los creyentes de todos los tiempos. Y el hecho de que estemos en Cristo, ¿es algo que decidimos nosotros? No, es algo que Dios hizo. Es una obra enteramente de Dios. Dios nos puso en Cristo. Nos predestinó para que estuviéramos en Cristo. No es que alguien diga, ay, es que yo quiero estar en Cristo. No, Él nos puso ahí. Nos sumergió ahí. Nos metió ahí. Cuando Cristo murió, morimos con Él. Ya vimos en Romanos 6. Cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Entonces, lo que Cristo hizo garantizó las dos cosas, que muriéramos y que resucitáramos. Morimos a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro pecado y resucitamos con Cristo. Y todo se cumplió porque Cristo murió y resucitó. Su muerte y su resurrección garantizó las dos cosas. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados, digamos simbólicamente. Y cuando Cristo resucitó, resucitamos simbólicamente. Y eso lo menciona Pablo ahí en Romanos 6, en relación con el bautismo. ¿Por qué? Porque cuando somos sepultados en el agua,
Es como si muriéramos en el agua y saliéramos a una vida nueva. Pero a esa vida nueva salen solamente los creyentes. Porque si un hipócrita es bautizado, ese no sale a vivir una vida nueva, sale a vivir como siempre o peor que antes incluso. El hecho de que una persona se bautice no garantiza que esa persona se salva. Lo que garantiza que esa persona se salva es cuando se ve que vive una vida nueva. Cristo fue bautizado, acuérdense. Nosotros nos bautizamos porque somos pecadores. ¿Por qué Cristo tuvo que ser bautizado? Porque Él se identificó con nosotros, como si Él asumiera desde entonces nuestro pecado. Por eso Juan no lo quería bautizar. No, yo no, ¿cómo te voy a bautizar? Tú eres el que deberías de bautizarme a mí. No, deja que se cumpla toda justicia. Cristo se bautizó como nuestro representante. Luego murió como nuestro representante y resucitó como nuestro representante. Entonces, ¿tienes esta clase de vida nueva? ¿Estás en Cristo realmente? ¿Te estás pareciendo a Él? Entonces tendrás estas bendiciones, todas estas promesas. La gracia es tuya, Cristo es tuyo. Pero si no es así, si no te has arrepentido ni has creído en Cristo, entonces estás en Adán y tendrás que responder por tus pecados si mueres así. Los que han creído en Cristo, la ley ya no los puede condenar. Los que están en Cristo, la ley ya no les puede acusar, el diablo tampoco. Pero si tú no estás en Cristo, entonces tú serás condenado y tendrás que responder por tus pecados. Yo les decía en un principio que muchos buscan el gozo y la paz de los cristianos, pero para que tú puedas tener el gozo y la paz de los cristianos, tienes que ser cristiano primero. No hay bendiciones con un cristianismo a medias. Cristo lo quiere todo o nada. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque nos ayudas a recordar estas cosas, que nos queden bien grabadas en la mente y en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.